Buenos días, chicos. Continuamos con la historia de Moisés. ¿Recordáis? El último día Moisés había subido al monte para que Dios le diera las instrucciones, los mandamientos, todo lo que deberían de hacer en la vida como pueblo de Dios. Se había despedido de su hermano y de todos los hebreos que estaban en el campamento y les había dicho: quedaos aquí, santificaos y esperad que yo vuelva, porque Dios tiene grandes cosas para este pueblo. Bien, pues así se quedaron esperando a la llegada de Moisés. Y como os dije el otro día, el caso es que Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Y del monte había una luz, unos truenos, un ruido. La presencia de Dios era una presencia que daba temor, por lo cual el pueblo no se acercaba al monte. Sí que con Moisés había ido un muchacho que era Josué. Josué, que ya veremos que también tiene mucha importancia en todas esas historias. Pero Aarón se había quedado con el pueblo. Y el pueblo finalmente se cansó, porque este pueblo se cansaba de todo. Y empezó a decirle: oye, Aarón, yo creo que hace tantos días ya que tu hermano, que Moisés, que el que nos conducía, ha subido al monte, que no sabemos qué le habrá pasado. Así que mira, haznos un ídolo como los que teníamos en Egipto. Entonces Aarón se dejó convencer y dijo: bien, traedme todo lo que de oro tengáis. Entonces pusieron un baúl y empezaron a llenarlo con todas las riquezas que tenían. Ellos tenían muchas riquezas porque cuando salieron de Egipto, incluso los egipcios les habían regalado cosas. Entonces todo, las copas de oro, las ánforas, las mujeres cogían y miraban: ay, espera, yo tengo algo, y se quitaban lo que tenían de oro, imaginaos, y lo depositaban. Entonces aquello empezó a llenarse, aquellos baúles se empezó a llenar con todo el oro que encontraban. Las mujeres decían: ay, esta sortija también tiene oro. Uy, este imperdible, maravilloso, que es muy bonito, que me lo regaló en su tiempo mi vecina. Este collar, y así fueron llenando y llenando con mucho oro. ¿Y qué hicieron con aquel oro? Pues lo que habían querido hacer. Entonces Aarón construyó, lo metió en el fuego, fundió todo el oro y construyó un becerro de oro al estilo de los dioses de Egipto. Hizo además una especie de altar. Bueno, dijeron: vamos a celebrar la fiesta de Jehová. Con este acto ellos de golpe transgredieron 3 mandamientos. ¿Os acordáis que el Señor había dicho: no te harás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Se hicieron un dios ajeno. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Se inclinaban, hicieron una gran fiesta para pasárselo de maravilla. Y además tomaron el nombre de Dios en vano. Y esto, como digo, estaba siendo visto por Dios, porque Dios lo ve todo, aunque estaba dándole órdenes a Moisés. Sin embargo, él estaba sabiendo qué es lo que estaba ocurriendo en la base del campamento de los hebreos. Y vamos a ver cómo Dios se tomó esta terrible afrenta del pueblo que él amaba tanto. Bien, y se reunió una gran multitud para celebrar aquella fiesta que se habían montado ellos solos. Habían construido un becerro de oro, como al estilo egipcio, pero Dios, como os digo, sabía lo que estaba ocurriendo en el campamento. Ellos, los hebreos, se habían ayunado, habían ofrecido sacrificios. Era como si fuera un dios. Y el Señor le dijo a Moisés: Moisés, baja, porque mi pueblo me está siendo infiel. Y voy a hacer justicia, voy a tomar una determinación muy fuerte. Y Moisés dijo: ay, Señor,
este pueblo realmente es difícil. Y bajaba con las tablas de la ley. Las tablas de la ley, de los 10 mandamientos y de la ley que Dios había dado para el pueblo en el monte Sinai. Cuando bajó y vio aquel horror que había en aquel campamento, los gritos, los chillidos, Josué, el que le acompañaba, le decía: Señor, debe de haber una pelea. No era una pelea, era la juerga, la risa, el lío, las flores, lanzándole flores al becerro de oro, en fin, una orgía terrible. Así que Moisés, enfadado, tiró con rabia las tablas de la ley, que se rompieron. Las tablas de la ley desaparecieron en ese momento porque eran de piedra, no os olvidéis, se rompieron. Y entonces le dijo a Aarón: ¿pero qué habéis hecho? ¿Qué os dije? Que esperarais a que yo trajera la ley de Dios para vosotros. Y entonces Aarón dijo: es que me dijeron que quería un poquito de fiesta y yo les pedí que me dieran lo que tenían de oro y hemos hecho este becerro. Entonces Moisés se enfadó tanto, cogió el becerro, le prendió fuego. Empezó a quemarse totalmente el becerro de oro. Como era de oro, con el calor empezó a licuarse, a ponerse como si fuera un líquido amarillo, y entonces poco a poco aquel becerro desapareció. Y además dijo: bien, los que estáis con Jehová, poneros de un lado. Entonces rápidamente sí que aquellos que se dieron cuenta que no habían actuado bien, se pusieron a un lado, vinieron corriendo y quisieron ponerse del lado de Moisés. Sin embargo, otro grupo se quedó lejos. Y entonces ahí sí que la justicia de Dios fue terrible, porque aquel grupo que no había querido estar con el Señor, que no se había arrepentido de la idolatría que acababan de cometer, fueron destruidos. Y solamente quedaron los que habían decidido seguir a Jehová. Esto nos enseña que no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, no podemos ir detrás de dioses ajenos. Dios es un Dios bueno, misericordioso, pero es un Dios celoso. No quiere compartir con otros, porque los otros son dioses ajenos, mientras que nosotros tenemos el Dios verdadero, el único, el maravilloso, que un día, como vio que aquellos 10 mandamientos no los podíamos cumplir, ¿sabéis qué hizo? Pues como no podíamos cumplir aquellos 10 mandamientos porque son muy difíciles, mandó a Jesús para que Él los cumpliera en nuestro nombre y poder ser salvados, ¿verdad? Mandó a un Salvador. De la misma manera que había mandado a Moisés para salvar a este pueblo tan complicado, pues Dios también mandó a Jesús para que nos salvara a nosotros, que también somos un pueblo complicado. Bueno, seguimos otro día con más historias de Moisés que todavía tenemos que saber. Hasta pronto.